Hola, buenas noches, queridas amigas, amigues y amigos de Iridicente, tu espacio incluyente. Hoy es viernes 16 de agosto del 2024 y bueno, pues tenemos aquí un programa muy importante con un invitado consuetudinario, digamos, de Iridicente, nuestro querido amigo César Zafra. Bienvenido, César. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio, a Gos, que hay en cabina. Sí, también Gus, que está aquí en el backstage, el productor, haciendo que esta transmisión llegue por todas las redes sociales y que se conozca. Bueno, pues el tema de hoy es muy interesante. De hecho, César y yo acabamos de terminar una reunión con organizaciones de la sociedad civil, pues, y lo que se está discutiendo ya en las organizaciones civiles, entre la ciudadanía, y me imagino que en todas partes, son los cierres, o sea, ya estamos prácticamente en la recta final de los cierres de muchas administraciones y bueno, el programa de hoy es un balance, un primer balance de cómo vemos que están cerrando pues el Congreso de la Unión allá en federal y después vamos a hablar de la legislatura queretana y también de las principales administraciones municipales del estado de Querétaro, y creo que esta reflexión es importante. Oye, César, pues veníamos platicando hace ratito que yo te decía que en el tema del Congreso de la Unión, que es el Senado y la Cámara de Diputaciones, pues la verdad es que yo lo veo como que están cerrando con incongruencia. Ese es el calificativo que le pondría, porque pues se quedaron en la congeladora iniciativas muy importantes para la ciudadanía, para el desarrollo del país, para el bienestar, que es una frase muy importante de la 4T, pero pues el Sistema Nacional de Cuidados, que está diseñado para darle bienestar a las familias que tienen personas, a las personas cuidadoras, que sabemos por estadísticas que es el 75% de las personas que cuidan a sus hijos, a sus enfermos, a sus personas con discapacidad, etcétera, pues son mujeres. La gran carga de cuidados, el 75% son mujeres, pero el 15% son personas LGBT, que también históricamente el tema ese de la tatita, que conocimos como agua para chocolate, que era la maldición mexicana de tú eres la más pequeña o el más pequeño o el hijo que no te casaste, normalmente LGBT, pues tienes que cuidar a los padres hasta que se mueran. Entonces, hay un 15% de personas cuidadoras LGBT. Y el Sistema Nacional de Cuidados, que además fue ingresado por senadoras, básicamente de Morena, junto con otros partidos, pero mayoritariamente senadoras de Morena, pues se quedó en la congeladora, César. Igual, pues en el Senado se quedó en la congeladora toda la Ley General de Aguas, todo esto tan cacareado en Querétaro, pues el Senado la tiene ahí congelada, congeladísima. Entonces, desde lo federal, en el Senado. En la Cámara de Diputaciones, pues te puedo decir que se quedó congelada la iniciativa OCIEL, de la magistrada de OCIEL Baena, donde la diputada trans Salma Luevanolo, como en honor a la muerte de la magistrada, pues crea esta ley contra los discursos de odio, que también pues, está congelada. Son de los que ahorita bote pronto se me ocurren. Lástima que Ali no ha podido estar en el programa porque ella seguramente traía otra lista en la mente. Pero tú, ¿cómo ves eso? ¿Sí cabría el calificativo de incongruente o le pones otro calificativo a el Congreso de la Unión? Yo creo que difiere un poquito, y te voy a decir porque yo lo llamaría muy congruente y muy apegado. Y me vas a decir, bueno, tú estás loco, ¿qué te pasa? Muy congruente y apegado a la naturaleza por la que fueron electos los legisladores. Tomando en cuenta que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cada una desde su
trinchera, ya sea iniciando la iniciativa o calificando la iniciativa, fueron puestos por una agenda partidista, ¿no? Terminan siendo en su mayoría, en cuanto a actividad, oficialía de partes del Ejecutivo, del presidente de la República, en ese sentido, ¿no? Entonces, si tú recuerdas las campañas políticas, estas y las anteriores, las del 18 en el caso de los diputados, en el caso de los senadores, y las del 21 en caso de los diputados federales actualmente en funciones, pues derivaba en apegarse irrestrictamente a la agenda del presidente de la República. Entonces, en ese sentido, pues creo que le han cumplido al presidente de la República y han cumplido también su promesa de campaña de ser más pejistas que el peje. Entonces, en ese sentido, han sido muy apegados a su guión, muy congruentes. Otra cosa es que la ciudadanía en su generalidad tenga la expectativa de un diputado apegado a las causas, apegado a lo que ocurre en su distrito, a un diputado que regresa para ver cuáles son las principales problemáticas de su comunidad, cosa que pues es un verdadero sueño guajiro, porque en la realidad desde hace mucho tiempo, y no únicamente a partir del 18, sino también en gestiones anteriores, todo tiene que ver con el son que toque la presidencia de la República, ¿no? Entonces, más allá de la incongruencia, yo creo que es una legislatura federal apegada a los intereses de su gran Tlatoani en funciones y cada vez más desapegada a la congruencia, a las causas y a las problemáticas sociales. Sí, la verdad es que yo tengo el sesgo de la cuarta hélice de la ciudadanía y claro, mi comentario a lo mejor me vi muy naif, pero pues es desde esa óptica, desde esa perspectiva, ¿no? Pero también es cierto que esto lo han hecho, pues esa parte de levantaderos es la gran crítica que se ha hecho a las legislaturas, específicamente a la federal, en todas las administraciones, ¿no? Esta no es la primera vez, ni tenemos que espantarnos, pero sí había una expectativa ciudadana, por lo menos, de que las cosas iban a cambiar. Sí, de decir, oye, sí, pues realmente por eso se votó mayoritariamente en el 18, porque se decía, oye, pues todo lo que han hecho las presidencias anteriores, pues es más de lo mismo y fue una votación muy de cambio, ¿no? Muy de decir, oye, necesitamos arreglar el tema y en ese sentido, pues era una expectativa de que las causas ciudadanas más progresistas, digamos, o con que íbamos a avanzar fuertemente y pues la verdad es que lo vemos en el cierre y sí, pues terminaron siendo las iniciativas que venían desde el Ejecutivo, las privilegiadas, y bueno, pues eso pasó en el Congreso de la Unión y aquí y en todos los estados y todo. Pero esa era la falta, pero yo insisto que eso era la expectativa de que no fuera a pasar y terminamos pues con algo muy, muy similar, ¿no? Sí, o sea, inclusive es verdad, en campaña ellos o todos los políticos prácticamente plantean que se contrastan de los demás, que tienen que tienen distintas o mejores prácticas en administración pública o en cuanto a aspectos legislativos, pero en la realidad terminamos cayendo en ese gatopardismo que se cicla y que de una u otra manera, pues yo no veo otra manera más que la cuádruple hélice para que puedas de una u otra manera, pues yo no te digo que cambiar la situación de tajo, pero pues por lo menos empezar a equilibrar, ¿no? Sí, y además en este Congreso de la Unión que va a entrar, el tema estuvo peor porque por ahí el Radio Pasillo, yo no vi ninguna carta firmada, pero el Radio Pasillo decía que hacían firmar
a las candidaturas que iban a hacer eso precisamente, correas de transmisión de los deseos del Ejecutivo. Y eso pues trastoca la misma idea de la separación de poderes y la democracia y todo el tema, si finalmente pues es como dicen los italianos, ¿no? Que ellos viven en una república monárquica y que los españoles viven en una monarquía republicana, ¿no? Entonces, claro, pues finalmente si asumimos que vamos a terminar en una monarquía, pues nos ahorramos todo el gastazo de la simulación de tener legislaturas y todo ese tema, ¿no? Yo sí esperaría que ese rumor de que se comprometieron a firmar y no cambiarle ninguna coma a todo lo que venga del Ejecutivo, pues desvirtúa la labor de cualquier legislativo, porque pues el legislativo está ahí para parlamentar, para discutir, para modificar las iniciativas, nutrirlas, etcétera, y que no sea la decisión de una sola cabeza. Nos pasó con Salinas de Gortari, que todo el mundo decía que era un hombre súper inteligente, pero sí, pero si te equivocas, echas a todo el país al caño y tener ese tipo de dirigencias, pues está realmente difícil, ¿no? Con las piramiditas y los tlatoanis de toda la vida de este país. ¿Algo más en el tema de lo federal que quieras agregar? Pues a lo mejor una especie de propuesta, Walter, en el sentido de pensar en más allá de fomentar o generar mejores iniciativas, mejor legislación, la progresividad de derechos, echarnos un clavadito y revisar, más allá del marco de los procesos legislativos, cómo mejoramos la calidad de los legisladores, cómo podemos obligar a los partidos políticos a profesionalizar sus cuadros y sobre todo cómo obligar a esos procesos legislativos para que abran la posibilidad de estos parlamentos abiertos, ¿no? Creo que es replantear la calidad del parlamentarismo en este país. Pues sí, la verdad es que el Parlamento abierto se tiene a nivel federal. De hecho, ahora, pues toda esta iniciativa de la reforma del Poder Judicial, se están haciendo foros por todos lados. En otros temas también ha habido Parlamento abierto, que yo conozco, pero sí, es el tema yo creo que replantear los partidos políticos que hemos dicho que están en una crisis de representación. O sea, eso es cierto. Las estadísticas que yo he visto últimamente, la gente en lo que menos confía es en los partidos políticos y en los políticos en general, ¿no? Entonces, pues ahí está el gran parte del mal y no confían, pues por algo, la burra no era arisca, pero la hicieron. Entonces, no sé si en algún momento esta profesionalización de la que tú hablas, pues tiene que darse y además ayudar para volver a ganar mercado, ¿no? Si es que les interesaría, pero creo que a final de cuentas, pues dicen, oye, no depende realmente de la ciudadanía, depende de los presupuestos enormes que tienen los partidos. Vemos ahí a mucha gente impresentable reelecta, etcétera. Entonces, yo creo que el tema sería que la cuarta hélice empiece a movilizarse en términos, pues como lo ha hecho otros países, y que la ciudadanía esa que Monsiváis hablaba todavía en los años 70, ¿no? ¿Dónde está la ciudadanía de México? Porque no había. Se preguntaban en qué bolsita. Él decía, oye, pues ¿dónde está la ciudadanía que no se ve, no? Creo que hemos avanzado, pero tenemos que crecer a la hélice ciudadana y encontrar mecanismos reales para obligar a estos partidos y a estos diputadas y diputados, pues por lo menos a discutir, ya no digo que lo voten porque es una prerrogativa de ellas y ellos, pero sí a discutir temas que nos interesan, que no sea tan fácil como, bueno, pues ni siquiera lo discuto, lo echo a la congeladora y hasta la siguiente administración, ¿no? Creo que el que haya una discusión fuerte, obligada, etcétera, por ahí también tendría que ir. Que también este tipo de discusión también tendríamos que hablar, no sé si de profesionalizarla o únicamente profesionalizarla, sino concientizar
en este caso al Poder Legislativo, de que tiene que hacer su chamba. ¿A qué voy? Hablabas hace ratito del Parlamento abierto y que se han hecho esquemas de Parlamento abierto o simulaciones de Parlamento abierto a nivel federal, pero no sé, recordemos, por ejemplo, la reforma más reciente en aspectos energéticos, ¿no? Que se hicieron supuestamente parlamentos y que se estuvieron hablando y que lo de la Guardia Nacional, que se hicieron mesas, etcétera, etcétera, pero en la realidad y en el dato duro no se le cambió una coma a la iniciativa enviada por el presidente de la República. Entonces, si vamos a generar parlamentos abiertos para simular o para justificar procesos legislativos y decir, pues yo te pregunté, una cosa es que te pregunte y otra cosa es que te pele y te haga caso y que incluya la propuesta, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver que no únicamente es meternos en el esquema de hacer la mesita y llamar a los especialistas, llamar a la academia, llamar a los que tienen conocimientos técnicos, sino realmente generar esquemas en los cuales pues, se compruebe que realmente se tomaron en cuenta estas propuestas y no nos estamos metiendo el dedo. Claro, pero por ejemplo, yo sí quiero mencionar un caso de éxito en el Congreso de la Unión, que fue con participación ciudadana, que fue cómo se desarrolló el proceso para prohibir las mal llamadas terapias de conversión en México. O sea, la iniciativa se metió al inicio de la administración, digamos, a finales del 2018, un grupo de activistas sobrevivientes de estas torturas, pues convencen, le presentan el proyecto escrito a varias senadoras, ¿no? De MC, de Morena, del Partido Verde Ecologista, etcétera, y dicen, bueno, va, lo meten y finalmente se congela un tiempo y estaba ahí Monreal de coordinador de la bancada en el Senado, y finalmente aprenden a trabajar la ciudadanía, a decir, oye, pues cómo es el juego político, que también tenemos que saber cómo jugarlo, esto no son enchiladas, ¿no? Es política de alto nivel en el Congreso de la Unión de México, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacen una estrategia de platicar y sentarse con Monreal, etcétera, etcétera. Pasa, finalmente lo aprueban y con toda una presión mediática con artistas, o sea, toda una estrategia enorme, pasa al Congreso, a la Cámara de Diputaciones, le llega a Felifer Macías, que estaba en su calidad de presidente de la Comisión de Justicia, y empieza otro cabildeo, y ahí me acuerdo en una reunión que nos invitaron y fuimos, pues estaban embajadores de otros países, etcétera. O sea, le hacen una estrategia ad hoc y finalmente pues negocian con quien tienen que negociarlos, digamos, la gente que toma decisiones políticas de ese nivel, y después de 5 años finalmente termina pasando. Pero aquí lo que quiero recalcar es que hubo una estrategia muy importante de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que empezaron a jugar el juego político, que no fue, ahí te aviento la iniciativa o quiero esta iniciativa, una cartita a Santa Claus y ya, sino que jugaron el juego político, presionaron cuando tenían que presionar, aplaudieron cuando tenían que aplaudir, etcétera, pero siempre constante, había un motor que iba dirigiendo la iniciativa a través de las aguas turbulentas del Congreso de la Unión, ¿no? Con todos los altibajos, crisis, todo el tema. Y me acuerdo que la gente lloraba, a veces lloraban, otros decían ya no va a pasar, todas estas frustraciones de la vida política que existen en todo el mundo, ¿no? Pero finalmente ese motorcito llegó con una muy buena estrategia, con buenos asesores, etcétera, llegó a buen término y esto ya se publicó en el Diario de la Federación y lo publicado y la firma del presidente de la República. Entonces, creo que eso, aparte de la formación de nuestros legisladores y legisladoras, es la formación política también de las organizaciones civiles que queremos hacer política de ese nivel. ¿Sí? Y dejarlo, ya no solamente hablar de las grandes organizaciones civiles que siempre han estado ahí de cabilderos,
sino de que tenemos que aprender y capacitarnos. Las pequeñas y microorganizaciones sociales que tenemos causas que son importantes y que tenemos que saber cómo empujarlas estratégicamente para que la cosa se dé. Creo que eso fue algo muy importante de que se jugó en el Congreso de la Unión, y finalmente, después de 5 años, no fue un proceso cortito, después de 5 años, eso llegó a buen término. Pues creo que es un garbanzo de a libra muy importante en cuanto a generar el contraste. Es una muestra de que desde la ciudadanía y con causas de la ciudadanía se pueden empujar estas situaciones, pero sí tenemos que ser muy fríos en el sentido de la naturaleza de las iniciativas. Esta que tú señalas, que es evidentemente un garbanzo de a libra, no es parte o no se vio que fuese parte, por así llamarlo, de la gran agenda primordial de los partidos políticos. Esta ley fue a consecuencia de una gestión por parte de los colectivos que encontraron a legisladores aliados o aliadas y aliades y que pudieron transitar con este tipo de esquemas, ¿no? Hubo una participación, hubo mesas, etcétera, pero que venían desde la ciudadanía. En el otro sentido, no vayamos muy lejos, la ley de aguas nacionales, por no decirte la de la Guardia Nacional o la energética, que son parte de la agenda partidista, y esas, pero ni con chochos, pasan por el trámite de un parlamento abierto, de mesas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a lo que yo voy o trato de contrastar es que cuando la ciudadanía empieza a generar esquemas, pues, genera resultados, ¿no? Y por el bien de la misma ciudadanía. Pero el legislador, el poder legislativo federal, per se, no genera estos esquemas dentro de su proceso legislativo. No tiene esa capacidad de apertura ni de negociación. O sea, lo que mejor podría plantearse en un país en donde realmente se tome en cuenta a la gente, pues se tendría que colectivizar, se tendría que platicar, se tendría que generar esquemas de consulta, ¿no? Y más en el esquema legislativo, ¿no? Ellos son los representantes del pueblo, ¿no? Entonces, si vamos a entrarle a los temas, pues entrémosle a los temas en todo, ¿no? Y esto, pues, también fomentará en su momento lo que tú decías, de esta referencia a Monsiváis, pues sacar a la ciudadanía para que se vaya involucrando. Entiendo que en todas las áreas técnicas de la administración pública hay especialistas que saben perfectamente muchos de los temas y que pues están en la saga porque pues, no ven por dónde participar, ¿no? Claro, también hay bueno, ya vamos pasándole al tema de las legislaturas locales. Obviamente nos interesa la de la Ciudad de México, perdón, la de Querétaro, pero voy a dar un ejemplo de la Ciudad de México que me han dicho personas y amigos y amigas que viven allá y me dicen, oye, es que nosotros, tú hablaste de mecanismos de democracia directa, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, etcétera, etcétera, que en Querétaro, la ley actual de Querétaro, que es una ley muy vieja y que se está discutiendo precisamente ahora en la Comisión de Participación Ciudadana de la 60 legislatura, junto con organizaciones civiles, pues tiene 5 mecanismos y la ciudadanía pues propuso un documento para llevar a 15 o 16 mecanismos, ¿no? Pero la Ciudad de México, que va adelantada en ese sentido, por ejemplo, me decían, es que nosotros en las últimas elecciones tuvimos las boletas para presidencias, senadurías, diputaciones federales y lo local, pero además teníamos pues como unas 5 boletas más para votar por proyectos de una ley animalista, o sea, proyectos de política pública. Era de si el parque, si podían reformar o no el parque, etcétera. Y esto me recuerda mucho a Estados Unidos, que ustedes recordarán, radio escuchas, que de vez en vez pasan también en el periodo electoral algún mecanismo para
reducir la migración, ¿no? Se llaman estos nombres como BEC, la ley o la iniciativa B 440, que no sé qué, y entonces esas boletas te las dan, que es democracia, participación ciudadana directa, te las dan en los mismos procesos electorales. Creo que ahí es donde, bueno, donde estamos incidiendo aquí en Querétaro para que la ley actual antigua se modifique y podamos tener estos mecanismos. Pero un poco como contexto. Pero entrándole ya a la 60 legislatura, yo te voy a decir lo que pienso de la 60 legislatura, ya te lo he dicho fuera de cámaras, que yo creo que es la calificaría para como la legislatura de la transición. Porque si vemos para atrás, o sea, las 59, 58, 57 eran legislaturas, pues igual que esta, 60 con mayoría de un solo partido, en este caso el PAN, pero las demás legislaturas congelaban las cosas. O sea, pues ahí estaba el matrimonio igualitario congelado durante prácticamente 3 legislaturas, la identidad de género congelada, también esta es la tercera legislatura, el tema del aborto creo que van 50 legislaturas, estoy bromeando, pero 5 legislaturas seguro congelada, o sea, cosas que le interesan a una parte importante de la sociedad queretana, pues ahí congeladísimas. En cambio, esta legislatura, de alguna forma, pues le toca, en el caso del matrimonio igualitario, si bien no la votó, sí la publicó y la hizo realidad. La 60 legislatura también prohibió las terapias de conversión y además votada por unanimidad de los partidos, se está discutiendo el tema de cambio de identidad de género, están en plena pelea con organizaciones feministas para el tema de prohibir la criminalización de las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo, etcétera. Y se ha movido, la hemos movido o algo ha pasado diferente a las anteriores, ¿no? Que fue como, pues nosotros en la 59 legislatura tuvimos que cerrar el Congreso porque ni para adelante ni para atrás en el tema de matrimonio igualitario, cosa que pues no ha habido necesidad en esta 60 legislatura. Obviamente, pues como todas las legislaturas de claroscuros, ¿no? Se queda pendiente algo muy importante que es la ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se queda pendiente la ley de la homologación de la ley de movilidad, que ya está aprobada a nivel federal y que no se homologó en el Estado, el tema de búsqueda de personas, etcétera. Pero, pues yo digo que es de la transición porque yo sí esperaría, en lo que hemos platicado con otras organizaciones civiles, que la 61 legislatura realmente le meta fuego a sacar todos esos pendientes, ya podría calificarlos de históricos, de la sociedad civil queretana. ¿Tú cómo lo ves, César? Sí, coincido perfectamente contigo en el sentido de que esta legislatura y la que sigue inclusive tienen la marca de transitorias, ¿no? ¿Hacia dónde? No sé. Esperemos que sea a la progresividad de derechos, ¿no? Esperemos que sea a sacar de la congeladora a muchas de las iniciativas que pues, llevan muchos años y que por falta de voluntad política pues están paradas, ¿no? Y creo que más allá de la falta de voluntad política es inclusive es un espejo de lo federal, ¿no? Terminan siendo oficialías de parte del Ejecutivo, en este caso, del gobierno estatal. Entonces, en ese sentido, pues termina siendo un espejo, Walter. Sí, claro, con diferentes partidos en el poder, pero la misma cultura política, totalitaria, piramidal, corporativa, finalmente, ¿no? Y sobre todo que no rinde cuentas, ¿no? Tú tomas la referencia hace ratito de Estados Unidos o de que los legisladores pues están
No, en la Ciudad de México, ¿no? Decías en relación a las libretitas, ¿no? Ujú. A las otras boletas. Yo que también en Estados Unidos otros países también tienen este tipo de esquemas. Pero en ese esquema también tiene mucho que ver el hecho de que la ciudadanía está más involucrada en las causas y, por otro lado, el legislador está más obligado a rendir cuentas de lo que sucede en la calle. O sea, sí, la presencia de la ciudadanía es más evidente y aunque tengan un pie por parte del gobernador o del titular del Ejecutivo en ese momento, por la situación de reelecciones, por la situación de muchas situaciones que tienen ellos dentro de su marco político, sí tienen que voltear a la ciudadanía. En este caso, y hablando en específico de la legislatura de Querétaro, pues se lo deben al dedo del ejecutivo local, o se lo deben a su líder partidista, y pues a fin de cuentas a quienes tienen que dar cuentas pues es a las cúpulas, no a la ciudadanía, ¿no? Claro, y además también la cultura política local queretana, pues sí hay un contraste, por ejemplo, todavía no sé cómo se llama ahora, ahí me tocó que se llamaba la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pues había discusiones de muchos temas, sigue habiendo discusiones muy interesantes y tú ves ahí por las redes sociales discusiones importantes, también unas cosas horriblemente chafas, pero hay una discusión legislativa, ¿no? En San Lázaro lo mismo, desde que te acuerdas, para mi generación fue un shock cuando Porfirio Muñoz Ledo interpeló al presidente Miguel de la Madrid y ahí le grita y se para en San Lázaro y déjeme hablar y todo. Eso fue un shock para la cultura política mexicana. No nos lo podíamos creer que por primera vez alguien, un diputado en este caso, interpelara a la gran presidencia tlatuanesca mexicana, ¿no? Y Claro. después eso se desvirtuó en aventar ahí las cabezas de cerdo y cosas horrorosas, ¿no? Pero pues ves una discusión en San Lázaro también, en el Senado y todo. Yo he ido a San Lázaro y pues a veces la gente está hablando de los diputados y los demás ni lo pelan. Pero cuando hay discusiones fuertes, creo que se da en las comisiones con mayor énfasis. Pero en Querétaro no se da. O sea, esto es aburridísima la legislatura, es un horror realmente. Yo espero que la 61 sea realmente más profesional y haga el proceso legislativo de discutir. Eso se hacía en la Revolución Mexicana y mataron a mucha gente porque decía cosas y todo esto, ¿no? Pero acá todo es, ya se leyeron el acuerdo, como ya se leyó, pasemos a la votación y levantan la mano, ¿no? O dan su nombre. Entonces, eso es aburridísimo porque no abona en nada a la democracia. Pues lo que queremos es, oye, pues vamos a discutirlo, primeramente los temas que nos importan o temas torales para el Estado, y segundo, pues ver las posiciones de los diferentes partidos, ¿no? Que dice uno Claro. y no, como que esa discusión como se inhibe en la propia legislatura, pues se da en las redes sociales y en los medios de comunicación, y creo que no es el lugar para hacerlo. Para eso se les paga, para eso tienen un edificio enorme, para eso tienen todos los servicios, etcétera. Yo sí esperaría, por lo menos en la 61, que este proceso legislativo que se da ya en México a nivel federal, y si tú te vas y ves por las redes sociales las grandes discusiones del Parlamento británico, se dan con la cubeta, porque tienen ahí la cultura de que si tú tocas el atril, por decirlo, o sea, están en un atril, si tú estás parado en el atril y lo tocas, nadie te puede arrebatar la palabra. Y como no te pueden arrebatar la palabra, entonces gritan y hacen, y es así como un teatro coliseo romano para expresar los puntos de vista, pero finalmente pues es una discusión política que van sacando adelante y no decide una sola persona, es una decisión colectiva, y eso es lo bonito de la democracia. Es muchísimo más fácil cuando una persona se equivoca, por más inteligente que sea, y puedes arruinar un país o echarlo al caño,
con Peña Peña Nieto se decía el despeñadero, ¿no? Era la palabra. A cuando tienes una discusión colectiva, que para eso es el Parlamento, y dices, oye, pues por lo menos esperas que 500 personas ahí en San Lázaro, pues tomen la mejor decisión, ¿no? Hay 500 posibilidades de que haya balances y contrapesos y otras miradas, que eso, obviamente tú lo dijiste desde el principio, pues no está sucediendo porque le deben el puesto, pues, al Ejecutivo o al líder partidista. Entonces, ante esa frustración, pues, a mí lo que se me ocurre es tener que irrumpir como sociedad civil. Aunque no tengamos pues ningún poder, lo hacemos desde lo mínimo de los poderes y buscando la voluntad política muchas veces, pero pues tenemos que seguirlo haciendo y ganando espacios ciudadanos. Por eso la ley de participación ciudadana es muy importante en todo el país, en todos los estados y específicamente en Querétaro. Es que tú dijiste la palabra, creo que caracteriza los procesos legislativos en Querétaro y en el país, ¿no? Se inhiben los procesos de consulta, se inhibe la posibilidad de que el ciudadano o los grupos interesados puedan participar en el diseño de las leyes, ¿no? En el caso local, que también es evidente, se simulan consultas o se justifican mesas de trabajo con muchas veces pues, colegios o grupos de profesionistas, pero con mucha afinidad al gobierno del estado en turno, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proceso legislativo que esté diseñado en este momento se lava las manos diciendo sí pregunté, ¿no? Cuando en realidad pues, realmente pues no son propuestas, no son opiniones, sino son aplausos y son palmadas en ese caso a la iniciativa que van a presentar, ¿no? De nada sirve si no existe una participación, si no existe esa aduana de la opinión pública, tener legisladores que por más reelectos que estén, hay en esta legislatura personas como Toño Zapata, por ejemplo, que ya van con 4 reelecciones con la que sigue, pero pues con todo respeto al señor, en esquemas de iniciativas que realmente incidan en la calidad de vida, que cambien la vida de los queretanos, pues yo no lo he visto. Donde sí lo he visto es echando pregoneo relacionado con situaciones que tienen más que ver con un culto o que tienen que ver con una situación partidista a un esquema de una realidad queretana, ¿no? Entonces, te conviertes en un legislador que pues eres peón o eres arfil o eres caballito en el tablero en donde pues, estás cuidando al rey, que en este caso es al gobernador, pero no estás cuidando de ninguna manera a la ciudadanía, ni los intereses, ni mucho menos, ¿no? Entonces, mientras no exista la posibilidad de participación, mientras no exista la posibilidad de decirle al legislador, le estás regando, de decirle al legislador que tiene que abrirle el oído y sobre todo, pues sí, ensuciar el zapato, pues nunca vamos a cambiar, ¿no? Y reitero, eso se tiene que dar a través de la ciudadanía. El gobierno en cualquier nivel, bajo el modelo que existe en este momento, no se va a abrir. O sea, aunque diga el presidente en turno, o el gobernador en turno, o el candidato a presidente, o el candidato a la gubernatura en turno, vamos a cambiar, no lo van a cambiar. Esas sillas no cambian sistemas. Esas sillas lo único que cambian es el nombre de quien está gobernando. Entonces, pues mientras no lo veamos así, va a ser muy difícil que podamos incidir en cambios fundamentales en el Estado y en el país. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que ahí la salida, además, bueno, sí creo que la 60 legislatura, como sus anteriores legislaturas, pues terminan debiendo. Sí, siempre hemos dicho, ahorita el número que yo tengo
por los medios de comunicación, es que están congeladas 110 iniciativas. Cierto. Y la anterior legislatura cerró también con 80. Y la mayoría, el análisis que hicimos de la pasada legislatura es que, pues de esas que se quedan congeladas, la mayoría son iniciativas sociales o que necesitan presupuesto. O sea, que están relacionadas con la gente o con más presupuesto para el bienestar de la gente. Lo que están pasando, y es un clásico en Querétaro, pues son los famosos exhortos, ¿no? O vamos a declarar patrimonio de la humanidad cultural, nuestras tradiciones, lo cual está maravilloso, pero pues de eso hacer y a congelar leyes, pues prefiero que no pase ningún exhorto y que hagan su trabajo por el bienestar de los y las queretanas. Pero pues yo creo que esa frustración de saber que el talón de Aquiles de nuestra democracia está en la legislatura hizo que en esta elección, pues la ciudadanía queretana pues diera un cambio en la legislatura, precisamente en la legislatura. Algo vio que estaba muy terrible en la legislatura que dijo, ya basta, vamos a meterle ahí más pluralidad, vamos a meterle más ruido para que discutan, pues si tienen un cheque en blanco, pues ¿qué van a discutir? Entonces sí hay una expectativa de que haya una discusión de altura, pero una discusión política y que los temas que nos interesa a la ciudadanía pues estén ahí presentes, que no vayan a discutir del santo del pueblo, ¿no? Claro. Y fíjate que ahorita tú hablabas de pluralidad, ¿no? Y de la expectativa principalmente que hay aquí en Querétaro, pero también no le podemos echar la culpa total al Goliat de turno que está gobernando y que tiene la mayoría de las legislaturas o la legislatura. También tiene que ver con que las oposiciones son muy flojas. Las oposiciones no tienen altura. Las oposiciones tampoco están representando. Entonces, en ese sentido, muchas organizaciones de la ciudadanía dicen, quien ostenta la mayoría, pues no me representa, pero el que supuestamente representa a las minorías o que le da cierta pluralidad, pues tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tenemos que ser muy, muy enfáticos en que, así como que queremos gobiernos o legisladores que tengan buena calidad desde su posición de poder prevaleciente, pero pues también tenemos que tener unas oposiciones que estén preparadas, que realmente le entren al debate, que realmente pongan los puntos sobre las IES, como tú dices, que no estén discutiendo sobre el santo del pueblo, mientras otro tipo de situaciones o otro tipo de discusiones son prioritarias, y porque pues si no seguimos en la misma, o sea, ¿qué necesidad, o mejor dicho, por qué tenemos que escoger entre lo menos peor? O sea, ¿por qué tenemos que transitar sobre esa medianía en la posibilidad de desarrollo y en esa ostentosidad o en esa generosidad que los gobiernos, el gobierno en turno y las oposiciones en turno se dan a sus cúpulas por sí mismas, ¿no? Porque tampoco los líderes opositores no andan en transporte público, ni andan en ciclovías y ni andan sufriendo una hora de traslado para llegar de su trabajo a su casa. O sea, todos viven desde un privilegio que realmente no han valorado y que de un momento a otro pues también se les puede quitar, ¿no? Reitero, desde el lado de ciudadano. Claro, sí, y yo creo que ahí pues los mecanismos que tenemos, a veces las organizaciones civiles nos hemos sentido la verdadera oposición. Claro. Esto es cierto, ¿no? Porque dices, oye, pues aquí nadie hace su trabajo, alguien lo tiene que hacer, nos desesperamos y empezamos a hacer la chamba sin cobrar, pues el sueldote que devengan nuestras legisladoras y legisladores por congelar cosas o hacer cosas muy lentas y todo este tema, ¿no? Y la verdad es que nosotros somos coadyuvantes de la gobernanza, pero no tenemos que hacer la chamba
ni del Poder Legislativo, ni del Ejecutivo, ni de nada. Para eso está, ¿no? Pero No, sí tenemos que poner pues nuestras necesidades y nuestras causas en la mesa y defenderlas y empujarlas para que se vuelvan realidad, ¿no? no, y Y Querétaro es muestra. Querétaro es muestra en el sentido de que le han enmendado la plana ya muchas veces la Corte por no hacer bien su chamba. Y y muchas de eso estas enmendadas de la Corte vienen desde la ciudadanía. claro, o sea, ahí sí tenemos, yo creo que la legislatura queretana, por eso creo que decidió la gente de Querétaro darle un vuelco y meter más pluralidad ahí, porque siempre nos ha quedado a deber, ¿no? Por ejemplo, esta legislatura en particular, el tema del agua, que la gente decía, oye, no tengo agua, ¿qué está pasando? Pasamos por una sequía enorme, etcétera. Sabemos que no lo están generando ellos y ellas, pero sí tienen una posibilidad de resolver cosas. Y la sociedad civil o la parte técnica de la sociedad civil, la parte pensante, académica, que tiene el know-how, pues siempre dijo, oigan, hagan un parlamento abierto para tener una ley pues lo más equilibrada, lo más razonada, lo más útil posible. No estoy hablando de la politización que se hizo de este tema del agua, sino la parte técnica pura y dura. Los académicos dijeron, oye, nosotros tenemos mucho que decir y los activistas abran el Parlamento abierto y ahí, dentro de un proceso legislativo, pues vamos a poner todas las ideas y jerarquizarlas y todo. Y eso no se hizo, se negaron rotundamente a hacerlo, ¿no? Entonces, pues finalmente crea una frustración social, porque se expone, y lo dice, ¿no? Es la casa del pueblo, a donde pues el pueblo no entra ni siquiera sus ideas en un parlamento abierto. Entonces, esto sí es frustrante, eso tiene que cambiar en la 61 legislatura fuertemente y mejorar las oposiciones, eso es cierto, ¿no? O sea, ¿quién hace quién obliga a esta discusión? Pues si no es la mayoría, que obviamente tratará de no hacer olas, digamos, pues la oposición tiene que hacer las olas necesarias para que las leyes que ahí se generen, pues sean las mejores y no venga la ciudadanía a enmendarles la plana, como lo hicimos con la acción de inconstitucionalidad para la ley electoral, o la gente del agua a través de amparos indirectos, mejorar lo que se podía mejorar en un parlamento abierto, y así varias cosas, ¿no? No, pues el litigio que traen, por ejemplo, en ADAX, ¿no? Con la despenalización del aborto. O sea, son muchas cosas que uno a lo mejor pensando mal, esa frustración que siente la ciudadanía o los colectivos, las organizaciones, pues a lo mejor también es incitada. O sea, lo mejor para que desinhibir, o inhibir, mejor dicho, la participación ciudadana, pues es frustrándola. ¿Cómo la frustras? Pues los cansas. Claro, no les hagas caso, déjalos No tan les hagas loquitos. caso. Sí, sí, sí. Y una causa entre 1000, pues va a llegar, pues ya ni modo, ¿no? Por estadística, pues son renecios, por lo menos va a llegar algo, ¿no? Pero no todo lo que quieren. Entonces, pues, a través de la frustración administran también Gestionan, claro. Así es, la gestionan. Bueno, pues aquí para ir cerrando este bloque de legislatura local, sí queda de ver, yo lo digo, o sea, queda de ver, como las otras legislaturas, Sí. la cultura política de la legislatura queretana es horrible, por decirlo menos y decirlo elegantemente, no, pues ni siquiera se parece a lo federal, no hay esas discusiones que esperamos y qué esperamos, pues yo sí espero personalmente que la 61 legislatura pues tenga toda esta discusión que necesitamos ver desde la ciudadanía y que se avance, no discusiones estériles de gritarse el precio ahí en las cámaras, sino discusiones importantes, trascendentes, para pues que las leyes que salgan de ahí sean las mejores en beneficio de toda la ciudadanía que
De acuerdo. Y vamos a abrir el bloque ya en los últimos minutitos que nos quedan, 10 minutos, César, de las presidencias municipales, las principales. Estoy hablando de Corregidora, El Marqués, Querétaro y San Juan del Río. Yo creo, para tirar aquí la idea, a diferencia de la legislatura, que es esta historia de frustración y de congelamiento y que no dan lo que valen de alguna forma. Yo lo que estoy viendo en las presidencias municipales, y te lo comenté, es que está haciendo una transición tersa, independiente de que obviamente pues ganaron las candidaturas del mismo partido. Pero yo no veo ni en Corregidora, ni en El Marqués, ni en Querétaro, y sorprendentemente tampoco en San Juan del Río, que es donde se ve un poco más de inestabilidad, pero yo veo que están cerrando las presidencias municipales de una forma súper tranquila. Yo no veo a la ciudadanía diciendo, como lo que sí decimos con la legislatura, nos quedaste a deber, etcétera, etcétera. Lo otro, tampoco digo que son maravillosas y que fueron la octava maravilla del mundo, pero lo que yo estoy leyendo es que está haciendo una transición en que la ciudadanía de alguna forma no está poniendo, o yo no veo que esté poniendo grandes cosas oscuras que hayan quedado en las presidencias municipales. Igual sucedió, porque pues tiene que suceder ya casi por ley de Murphy, pero eso sí, yo estoy sorprendido. No están terminando en crisis municipales, por lo menos los municipios metropolitanos. Tal vez San Juan del Río sí, pero por cuestiones federales, el Huachicol, toda esa frontera que tiene con Hidalgo, que también la tiene Corregidora y Querétaro, pero con menos intensidad. No sé cómo vayan a ser las próximas administraciones, porque sí vemos un mayor número de asesinatos en estas fronteras, pero por lo menos las administraciones que están cerrando, para mí me sorprende porque pues yo no veo que haya tanto descontento como sí lo veo con la legislatura. ¿Tú cómo lo ves? Como tú dices, ¿no? Digo, ninguna de las administraciones fue la octava maravilla del mundo, evidentemente, pero también la realidad es que las pasadas elecciones pues fueron un reflejo, en cierto modo, más allá de las candidaturas que las abanderaron, fueron un reflejo de la aceptación, por así llamarlo, del partido gobernante, principalmente en las zonas metropolitanas, que son las que tú señalas, ¿no? En el caso de Corregidora, Querétaro, El Marqués y San Juan del Río. En el caso de que la gente, y a lo mejor el ejemplo es malo, pero no está ocurriendo después de la elección lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? En el sentido de que la gente se siente agraviada o que sale a las calles o que hay un chorro de manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, las descalificaciones o los reclamos pues, son dentro de la normalidad democrática que existe en el país, por así llamarlo, ¿no? Pero en la realidad, en lo que es la ciudadanía, sí fue congruente el resultado con lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? En lo que se refiere exclusivamente al ámbito de la administración pública municipal, ¿no? Entonces, habrá que ver si el trabajo que se ha realizado hasta este momento tiene una continuidad o tienen mejoras, tienen avances, ¿no? No sé hasta dónde sirvió, por ejemplo, en el caso del municipio de Querétaro, que Luis Nava haya terminado su administración completamente, ¿no? Fueron 6 años en los cuales pues, él estuvo al frente del municipio
y a lo mejor pues, tuvo la cosquillita, tuvo ganas, pero no se distrajo en esquemas electorales y creo que eso pudo haber incidido en no soltar los hilos fundamentales de los servicios públicos o del el desarrollo social en el municipio de Querétaro, ¿no? Inclusive yo creo que él es consciente que hay muchas cosas que quedaron en la palestra, que hay muchas cosas pendientes. Entendería que el equipo de transición de la próxima presidencia municipal está pues, trabajando en una especie de gobierno espejo con la actual para poder no generar un bache que no se sienta tan feo, un bache de administración a otra. Esto sí lo estoy percibiendo mucho en Corregidora, en el caso de Chepe Guerrero, que sí se está trabajando muy intensamente desde ahorita. Te soy honesto, no tengo la referencia de San Juan del Río, pero por lo menos estamos en esa calma chicha, ¿no? Sí, es una calma que reflejó pues las elecciones que está ahí, le dieron al mismo partido la nueva administración y no hay nadie en la calle, o sea, sí hay pendientes, pues obviamente temas, ¿no? Que claros del agua, de la movilidad, de la basura, etcétera, etcétera, pero no estamos en una crisis. Yo no veo en las áreas metropolitanas, aún en San Juan del Río, que está todavía más peleado y que electoralmente la diferencia fue muy pequeña y que tiene pues más retos San Juan del Río en violencias y cosas así. Está haciendo un cierre o una entrega-recepción bastante chicho. Y eso, desde el punto de vista de la democracia, está mejor. Yo prefiero eso a que esté la gente en la calle protestando con una crisis, etcétera, etcétera, que no estamos teniendo, por lo menos en los municipios metropolitanos. Y creo que en ningún municipio del estado yo no he escuchado nada terrible, si no estoy viendo una transición, pues, no pactada, sino una transición profesional, digamos, no con crisis, en términos de las presidencias municipales, y esto dentro de que no es la octava maravilla del mundo, pero sí hay que celebrarlo. Sí, claro. A lo mejor fíjate que también puede ser un factor el hecho de que la ciudadanía tampoco dio cheques en blanco en las pasadas elecciones. En el caso de San Juan del Río, por ejemplo, si bien es cierto, pues gana Roberto Cabrera, pero también la ciudadanía está consciente que hay la mitad del municipio votó para la oposición en un distrito local, ¿no? La mitad de los distritos locales de San Juan del Río, la mitad son del PAN y la mitad son de Morena. Es el mismo caso prácticamente con Querétaro, ¿no? Si bien es cierto, gana Felifer, pero un número importante, 4 o 5 distritos locales, se fueron a Morena, ¿no? Entonces, a lo mejor eso ayuda a que dentro de la mentalidad de la ciudadanía diga, pues sí ganaron, pero si algo sucede, algo pasa, tenemos esta posibilidad con los diputados para poder generar ciertos balances y reitero, no dar cheques en blanco. Creo que la manera de votar de los queretanos fue afortunada en este sentido. Sí, yo creo que está reflejando también en el resto de los municipios no metropolitanos, también esta calma está reflejando que lo que votó la ciudadanía se dio, porque fuera de los municipios metropolitanos hay de chile, de dulce y de manteca, ahí está MC, está toda la pluralidad habida y por haber en los municipios, pero también en tranquilidad. Yo creo que la ciudadanía sí hicimos nuestra tarea de no dar cheques en blanco, como bien lo dices, y el decir, oye, si bien tú ganaste, la oposición es muy fuerte, en San Juan del Río es la mitad. Claro. En Querétaro creo que es el 40%, etcétera. O sea, ganaste, pero acotadito. Así es que es tu último chance para que lo hagas bien y si no vas para afuera. Creo que esto es el tema
el mensaje en los municipios metropolitanos y en los demás, pues es el decir, sí le dieron la vuelta, ¿no? Le dieron la vuelta en Colón, en Tequisquiapan, en Amealco, en Jalpan con un independiente, etcétera. Entonces va a haber realmente este cierre de administración del gobernador Curi bien interesante. Creo que Querétaro vamos a seguir dando de qué hablar a nivel nacional, porque si nos sale bien la jugada a la ciudadanía queretana de decir, oye, sabes que sí, no dimos cheque en blanco, pusimos contrapesos, se aceptaron todos los resultados relativamente de las elecciones, o sea, no hubo fraude enorme, terrible para salir a la calle. Podríamos decir de un modelo que, si esto sale bien en estos 3 años, pues un modelo queretano dentro del país, ¿no? Porque pues si tú ves todo el sur del país, pues ahí sí hay un cheque en guinda, ¿no? Sí, claro. Pero hay un cheque en guinda total y absoluto, pero por ejemplo he estado platicando con gente de Nuevo León y me dicen de Nuevo León van por tercios. O sea, no hay un solo color, hay un tercio para el PRI-PAN, hay un tercio para Morena y sus aliados y va un tercio para MC. Entonces, todavía vamos a ver por dónde transcurre Querétaro, pero va en la próxima elección, pero todo dependerá de qué tan bien o mal lo hagan estas nueva legislatura, la 61 y las presidencias municipales de recién electas. Gracias. Bueno, César, pues creo que ya nos echamos una horita y Gus ya nos va a cortar, pero creo que nos echamos una buena plática de este primer balance de cómo van cerrando el Congreso de la Unión, la legislatura local y las presidencias municipales de Querétaro. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Walter. Muchas gracias, Gus, y estoy a sus órdenes.